regreso y es lunes de escuchar el siempre inteligente punto de vista de los acontecimientos políticos de mi querido Beto Merlo, un joven inteligente y activo en todo lo que pasa en México, y estamos entrando de lleno este proceso electoral justo con este aquelarre priista del pasado fin de semana. ¿Qué lectura le das, mi querido Beto, a estos cambios supuestos del PRI que promete lo mismo cada 6 años y se trata de renovar para seguir siendo el mismo? ¿Cómo estás, mi Beto? Estimado Jorge, muy buen día a ti, a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, esta asamblea del PRI pues fue uno de los temas que más fuerte estuvo en la agenda mediática, y la verdad es que no es para menos. Vaya, más allá de la calidad del proceso y del producto, pues sí es un fenómeno que hay que tomar muchísimo en cuenta, porque pues prácticamente es la antesala de la plataforma electoral que, pues como tú dices, se viene ofreciendo cada vez que hay proceso electoral para la renovación de la presidencia de la República. Dicho sea de paso, creo que debería ser un ejercicio mucho más constante y sobre todo al cual se le dé seguimiento para que no se diluya, pues digamos ya más en procesos políticos locales, ¿no? Hablando en específico de estados y de municipios, pero que bueno, pues surge, ocurre y hay que ponerle atención. Primero habría que tratar como de identificar qué es lo que se ve cada vez que hay una asamblea partidaria, porque así como el PRI hace las suyas, también otros partidos políticos tienen algún tipo de encuentro, algún tipo de espacio donde pues militancias y dirigencias dialogan o dicen que dialogan para poder pues modificar o reconstruir los documentos básicos de sus partidos. En este sentido, a mí algo que me queda muy claro que pudiera ser un área de oportunidad y de mejora, porque sí tiene ahí tanto el PRI como otros partidos una deuda muy interesante con su militancia, es respecto a la metodología para modificar justamente pues estos documentos básicos, es decir, que sean que haya una metodología que permita tener procesos pues más participativos, ¿no? Si bien es cierto que cualquier persona que esté adherida formalmente a pues este partido político puede participar, la participación de estas personas no necesariamente tiene la profundidad necesaria o la amplitud que muy seguramente algunas voces que no están subordinadas pues a esta falsa idea de la unidad quisieran tener, ¿no? Entonces, no solo es o se trata de que se generen procesos más participativos en este sentido, sino que también estén sustentados técnicamente. Es decir, yo no he visto en algún momento en el proceso de estas asambleas la consulta, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil, a especialistas de ciertos temas, justamente para ver cómo es que desde la academia pues acciones muy claras o específicas dentro de la ideología de este partido, que pues bueno, la verdad es que actualmente la ideología las bases ideológicas de los partidos políticos actualmente están bastante pues bueno, pues ya no sabemos si hablar de un centro izquierda, si de un centro o incluso pues de un centro derecha, por ejemplo, en el caso pues de la reforma energética, aunque lo hayan querido disfrazar del propio cardenismo, ¿no? Así que salieron más cardenistas que el propio sobre todo pues procesos en donde se horizontalice más la relación entre las dirigencias y las militancias. Hago un especial énfasis en estos espacios locales, porque es justamente de ahí donde más incidencia pudieran tener pues estas pequeñas una diferencia interesante, por que pues bueno, prácticamente a partir de estos espacios es en donde se eligen pues los puestos de diputados, diputadas locales, alcaldes, regidores, que son pues digamos la primera línea de gobierno, ¿no? Entonces, de inicio me parece que ese es uno de los aspectos más interesantes a poder analizar, no solamente, insisto, del PRI, sino de todos los partidos en general. Así es, mi Beto, sobre todo el tema, digamos, que ha ocupado o que ha centrado la atención de los analistas
es este cambio para eliminar los candados a candidatos externos o simpatizantes que, dígase lo que se diga, pues lleva una clara dedicatoria para allanarle el camino a José Antonio Meade y Aurelio Nuño, alfiles de Peña Nieto, que por un lado se decía buscaban los priistas terminar supuestamente con el dedazo presidencial para designar a los candidatos, y acabaron pues como estila el PRI, disfrazando de democrático un proceso que finalmente es pues un dedazo camuflado. ¿O cómo la ves tú, mi Beto? Bueno, en ese sentido, sí, es cierto, vaya, es importante destacar esta apertura, entrecomilladamente, porque bueno, pues sí, claramente pareciera que lleva dedicatoria especial para una o dos personas por mucho, pero hablando de esta viejísima y anquilosada práctica del dedazo, creo que no hay mejor forma justamente de poder romper con ella y romper con este círculo vicioso que se genera cada vez que pues hay que asignar o designar candidatos a cargos de elección popular, más que primero empoderando a la propia militancia, y que la militancia propiamente también se empodere en sí misma, y es justamente en estos procesos asamblearios en donde tendrían la enorme oportunidad de hacerlo. Así es, mi Beto, pero el PRI nuevamente ofrece supuestos cambios internos para renovarse, pero con la única intención de presentarse como una opción firme para el 18. Están en tercer lugar según todas las encuestas, y entonces buscan hacer cambios internos para presentar otra vez algo que ya habían hecho, un nuevo rostro. Nada más que ahora pues ya nadie les cree ni la hora, ¿no? Ahora con este tipo de cambios, en los que además sus programas de acción prometen impulsar a la educación, la seguridad, la justicia, todos esos temas que dice uno, oye, chavo, pues has tenido décadas, no años, para centrarte en resolver estos problemas, y lo que ha pasado es que todos estos tipos de problemas han empeorado, además que al interior del partido nunca ha habido una verdadera prevención de la corrupción. Ahora prometen tener una comisión de ética, prometen vigilar a los militantes durante su gestión, cosa que no hicieron con los Duartes, con los Borges, y ahora nos vienen a vender la idea de que van a tener marcaje personal todos estos funcionarios antes de que terminen sus gestiones y se pelen para el extranjero. Dices, de veras que estos cuates... Y justamente ahí es donde nuevamente toma importancia el papel activo de la militancia. Es decir, creo que sí, efectivamente, este tipo de nuevas temáticas que están incorporando los partidos políticos a sus estructuras, como lo son las comisiones de rendición de cuentas o de ética y justicia, han llegado un poco tarde, porque es un tema con el que yo creo que siempre pues hemos lidiado, ¿no?, como sociedad mexicana. Sin embargo, pues eso es justamente también parte de que la militancia pueda pasar o transitar a alguna cultura política en la cual pues también tengan la madurez, la sensatez, el interés colectivo de poder hacer a un lado sus intereses propios, sus intereses personales, de obtener a lo mejor un cargo de elección popular, de tener algún cargo de representación política dentro de su partido, y solamente bajo esta lógica van a poder romper pues con esta jerarquización, no, esta subordinación hacia las cúpulas que dominan en sus partidos. Pero en esto insisto, por un lado se necesitan institutos políticos renovados que abran la puerta y que empoderen a la militancia, pero también necesitamos militantes, partidistas, que estén dispuestos a hacer lo propio. Así es, mi Beto, aunque también podríamos decir que pues esta apertura, especialmente en el PRI o en cualquier otro de los partidos políticos, pues llega quizá demasiado tarde para estos institutos políticos, ¿no? Que vaya, los partidos políticos siempre seguirán siendo parte del espectro social, porque pues son, diríamos, un mal necesario, mi Beto. Y entonces pues tienen que renovarse o morir, y muchos dicen pues mejor morir, ¿no? Pero en realidad estos institutos políticos
así llamados desde el oficialismo, pues tienen que seguir formando parte de esta convivencia social y del panorama político electoral en México, ¿no, mi Beto? Bueno. Sí, perdón, creo que ya no me escuchaste. Sí, se me cortó justamente en lo último, Jorge, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, perdón, me decía que quizás estos cambios y esta apertura de los partidos políticos llegan un poco tarde para varios de ellos. Sin embargo, pues estos partidos o institutos políticos deben seguir renovándose para seguir formando parte, pues, del espectro social y político en nuestro país, Beto. Claro, sin duda. Por ejemplo, este tema de las candidaturas a simpatizantes, que pues de facto no garantizan nada. Lo único que sí hay que reconocer es que maximizan cierta parte del derecho político a la participación de cargos de elección popular. Sin embargo, bueno, una cosa es que cualquier persona pueda acceder a este tipo de cargos y otra cosa es los términos o las condiciones bajo los cuales el partido justamente acepta poder otorgarle pues esta posibilidad. Es decir, hay personas, incluso te lo podría comentar como una anécdota personal de casos conocidos míos de cuadros y personas y perfiles muy democráticos, interesantes y además súper importantes, en el caso por ejemplo de Puebla, porque son personas que pudieran tener muchísima más independencia incluso al interior de su partido y que la han demostrado y que la han rectificado, más incluso que un propio candidato independiente o candidata independiente. Eso es justamente lo que los políticos necesitan convencer. Si abren, digamos, como en este ordenamiento jurídico, por así decirlo, que son las reglas del juego interno de su partido, las candidaturas a estas personas, entonces, que no por facto, no por debajo del agua, los acuerdos en los cuales se entregan este tipo de candidaturas sean, pues, propiamente una camisa de fuerza. Sí, exactamente, Beto, y esos cambios, pues, precisamente se impugnan por las demandas de la sociedad. Decíamos hace poco, entrevistamos a Fernando Belauzarán y decíamos, pues no es posible, en realidad no es viable decir que desaparezca todo el sistema de un día para otro. Lo que se debe hacer es esa transformación, claro, lo más acelerada que se pueda, pero pues sería utópico y un tanto cándido decir que desaparezcan los partidos y todos los políticos así como así. Bueno, y sobre todo otro tema pendiente en la agenda, Jorge, es, creo que en este caso, aun cuando los procesos asamblearios de los partidos políticos sean pues propiamente internos de los mismos, hay un tema que es el tema de la justicia partidaria, que creo que también es uno pues de los temas pendientes, como te comentaba, de las agendas partidistas. Es decir, ¿qué tipo de penalización, qué tipo de procedimientos, qué tipo pues de sanciones se van a ejercer en contra de las personas que, como dice el presidente, pues han violado los principios y la ley propiamente, tanto del partido político al que pertenecieron como pues del propio marco jurídico mexicano? Ahí el problema es el siguiente, normalmente son procesos que están o terminan siendo controlados nuevamente por las cúpulas partidistas. En ese sentido, no hay más solución, creo, que por un lado poder renovarlo en su totalidad desde las bases partidistas, especialmente por supuesto desde estos localismos que te hablaba al principio, pero que le pudieran dar seguimiento a que esta propuesta, a que ese incluso texto pues se mantenga vigente ya en la aprobación del dictamen final del proceso asambleario, porque bueno, en el camino pueden ocurrir muchas cosas y muy seguramente lo que hemos visto o lo que se sabe que surge como propuestas desde los municipios, desde las capitales, desde pues los municipios de las áreas metropolitanas, no es lo mismo a lo que llega al final a estas grandes asambleas nacionales. Entonces, me parece que en el fondo es justamente pues que podamos tener procesos de democratización al interior de los partidos políticos a través pues de los 4 o 5 pilares que en este espacio ya hemos comentado. Exactamente, sí, y me recordabas también esta propuesta que hemos visto a través de redes sociales, en la que como parte de esta renovación y transformación de los institutos políticos, se impulsa la idea de que el partido político que haya postulado a un funcionario
que resulte un corrupto o un narco como el narcoalcalde de Iguala o presuntamente el de Tláhuac o el Javier Duarte o el Roberto Borge, sean los partidos políticos los que asuman también parte de esa responsabilidad de manera efectiva y tengan alguna sanción, incluso la pérdida de registro, a fin de que esos propios partidos se responsabilicen de impulsar candidatos honestos que no vayan a defraudar, no al partido, como decían los cambios a los estatutos del PRI, sino a la sociedad en general. Es una buena y una manera disuasiva, aunque, pues claro, siempre sabemos que siempre hay manera de que le den la vuelta a la ley estos delincuentes, o como la ves tú, mi Beto, esa idea. Eso es un hecho, es viable. Y es muy difícil pues que esto ocurra sin la observación o sin el seguimiento adecuado tanto de medios de comunicación como de la propia sociedad misma, porque aun cuando hayan o existan personas que no militamos en partidos políticos, las actividades de los partidos políticos como entes de interés público, porque así lo dice textualmente la Constitución, sí es un asunto justamente pues que debe ocuparnos y preocuparnos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pensar en la unidad o en este falso llamado a la unidad que pues más bien, más que unidad, pareciera una estrategia de subordinación disfrazada de un muy bonito discurso, justamente pues para evitar estas presuntas o probables rebeliones de algunas bases que no se sienten conformes con la manera en la que se llevan la vida partidista y están en todo su derecho. Vaya, a mí me parece el asunto muy claro como tú lo comentas, antes incluso de pensar en beneficiar o en representar al partido político, se tiene que pensar justamente en la representación política como una representación de las personas, de la democracia misma, no de un grupo específico, no de un partido político, no de un instituto político en lo particular. Pero vaya, yo creo que esto puede ir siendo parte del proceso de maduración de la sociedad civil por un lado y sobre todo pues de las bases partidistas, que también, dicho sea de paso, creo que necesitan comenzar a construir nuevas narrativas al interior de su partido, incluso vaya, para cambiar significativamente y sustancialmente hasta los eslogans de las campañas y hasta las frases pues de punch, según ellos, ¿no?, que se utilizan en los procesos electorales. Vaya, todo pareciera que es un botón o una muestra de esta totalidad de la vida partidista que se vive en México, pero pues sí, vaya, son cambios sociales que creo que poco a poco se pueden ir dando. Así es, mi Beto. Ahora sí que la conclusión de mi parte de esta asamblea del PRI, no sé cuál sea la tuya, pero la mía sería la frase: ¿tú le crees al PRI? Yo tampoco. no sé cómo la ves tú. Estoy seguro que somos millones. Pues gracias, mi Beto, como siempre, por ese análisis. Y sí, desde luego hay que seguir, son tantas cosas que hay que cambiar. Bueno, es que más bien hay que cambiarlo todo, precisamente todo, para que realmente este país funcione de manera diferente. Muchísimas gracias, mi Beto, por tu punto de vista. Nos aporta aquí esta frase siempre al calce, mi querido Pepe Bobadilla: la política es el paraíso de los charlatanes. George Bernard Shaw. Ya lo creo que sí. Gracias, mi querido Beto, un abrazo y que tengas excelente semana. Un abrazote también y muy buen día. Gracias, mi Beto. Beto Merlo, como siempre, esos activos que hay en la política que hay que seguir impulsando, jóvenes honestos y preocupados realmente de hacer las cosas hacia la transformación seria, no decir nada más vamos a cambiar y a tirar y a derribar, no, hay que construir sobre lo hecho realmente para que sean estos cambios efectivos y viables, los caminos que hay que seguir más allá de hacerlo solo de manera visceral. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra es una política con efusión de sangre. Mao Zedong, estadista chino, líder de la revolución cultural. Gracias, querido Pepe, gracias, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV después de este breve corte.